se nos pide que escribamos la función cuadrática f de x es igual a 3x al cuadrado más 6x más 8 en forma de vértice. Observe cómo la función cuadrática dada tiene la forma f de x es igual a 1x al cuadrado más bx más c. Esta fórmula a veces se denomina forma general o forma estándar. Nuestro objetivo es escribir la función cuadrática dada en forma de vértice que la forma f de x es igual a veces la cantidad de x menos h al cuadrado más k donde es el vértice de la parábola. Un método para escribir la función cuadrática en forma de vértice sería completar el cuadrado. Pero en lugar de completar el cuadrado, lo que haremos es usar aquí estas fórmulas que sabemos que podemos usar para encontrar la ecuación del eje de simetría, así como las coordenadas del vértice. Una vez que encontramos las coordenadas del vértice, podemos escribir la función cuadrática en forma de vértice. Estamos en esta forma. La ecuación del eje de simetría es x igual a negativo b dividido por 2a. Y por lo tanto, la coordenada x del vértice también es negativa b dividida por 2a. Y luego para encontrar la coordenada y, necesitamos encontrar el valor de la función f de b negativo dividido por 2a. Entonces, comenzando con la función dada, tenemos f de x es igual a 3x al cuadrado más 6x más 8. Ahora identifiquemos los valores de a, b y c. A es igual a 3, el coeficiente de x al cuadrado. B es igual a 6, el coeficiente de x. Y c es el término constante 8. Entonces ahora encontraremos la ecuación del eje de simetría que es x es igual a negativa b dividida por 2a, que en este caso sería negativa 6 dividida por 2 por 3. Simplificando, tenemos 6 negativos divididos por 6, lo que equivale a 1 negativo. Entonces, ahora sabemos que la ecuación del eje de simetría es x igual a 1 negativo. Y también sabemos que la coordenada x del vértice es negativa. Y ahora encontraremos la coordenada y del vértice evaluando la función cuadrática. En el valor de entrada o valor x de 1 negativo. Entonces la coordenada y es f de 1 negativo que es igual a 3 veces el cuadrado del negativo. Más 6 veces negativo 1 más 8. Simplificando aquí, tendríamos que la raíz cuadrada de la negativa es positiva. Positivo 1 por 3 es 3. Y aquí tendríamos más negativo 6 o menos 6 más 8. 3 menos 6 más 8 es igual a 5 positivos. Así que ahora sabemos que la coordenada y del vértice es positiva 5. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para escribir la función cuadrática en forma de vértice. El valor de a en forma de vértice es el mismo que el valor de a en forma estándar o forma general que se muestra aquí. Entonces sabemos que a es igual a 3. Y como ahora tenemos el vértice, sabemos que h es igual a 1 negativo y que es igual a 5 positivo. Y por lo tanto, la función cuadrática en forma de vértice sería f de x. Es igual a, que es 3 veces la cantidad de x menos h al cuadrado. Eso sería x menos negativo un cuadrado más k. Entonces tendríamos un plus 5. Por supuesto, restar un negativo es lo mismo que sumar un positivo, así que escribamos esto como f de x es igual a 3 veces la cantidad de x más un cuadrado más 5. Entonces esta es la función cuadrática en forma de vértice. Pero antes de irnos, verifiquemos nuestro trabajo gráficamente. Si tuviéramos que representar gráficamente ambas ecuaciones en el mismo plano de coordenadas, obtendríamos la misma parábola. Y observe cómo el vértice es verificando que nuestro trabajo es correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.